Buenos días a todos. Vamos a empezar la primera conferencia de este curso. La va a dar un compañero vuestro, que además de ser estudiante de geología, antes estudió medicina y es médico en el Hospital Universitario Infanta Cristina y además colabora con la organización no gubernamental Imagina Más. Os presento a Ángel Díaz Salado, que es vuestro compañero, y como representante de la ONG ha venido su vicepresidente, Iván Zaro, y ellos os van a contar, bueno, pues cosas relacionadas con sexo, drogas y educación. Muchas gracias, yo no voy a quitarte más tiempo. Bueno, yo ya me conocéis, soy Ángel. Soy médico de familia y médico de urgencia en el Infanta Cristina, en el Hospital de Parla, y llevo como 5 años trabajando y colaborando con Imagina Más. Entonces nos dedicamos a todo lo que es diagnóstico precoz de VIH, yo por mi parte asesoramiento médico de infección de transmisión sexual y muy enfocado al VIH. Y ahora también con respecto a temas de consumo de sustancias y drogas, ¿vale? Pues la Facultad de Geología nos habían pedido a nosotros que diéramos una charla sobre infección de transmisión sexual y sobre el consumo de sustancias. Hay una de las cosas de las que también nosotros nos dedicamos, que es a la disminución de los riesgos o cómo prevenir las complicaciones ¿no? O cómo identificar las lesiones que puedan ser sugestivas de una infección de transmisión sexual. Vamos a ver, de todos vosotros, ¿quiénes han recibido una charla de educación sexual? Vosotros, ¿en el cole, en el insti, los papis? ¿Qué os han contado? A ver, básicamente yo creo que nos han contado lo mismo un poco a todos, sobre todo el tema de protección y de prevención de riesgos. ¿Qué os han dicho? ¿Qué? ¿Qué os han dicho? Que creo que nos han contado un poco, yo creo que será algo generalista, en plan prevención de riesgos, de esa protección sobre todo, y realmente es que no te dicen mucho más, o sea, te enfocan todo a lo que es la protección, pero tampoco te dan mucha información sobre la transmisión de infecciones sexuales, como puede ser también vía oral, que esa no te la explican nunca. Existe, pero no te la muestran. Y pocas cosas más nos han contado, o por lo menos a mí. ¿Recordáis alguna campaña de prevención de salud sexual o de consumo de sustancias a nivel nacional? ¿Cuál? Anuncios publicitarios varios. ¿Cuál es el eslogan? ¿Os acordáis del eslogan? El póntelo, pónselo, ¿no? A ver, la primera campaña que aparece con respecto a la infección de transmisión sexual va enfocada a la infección por VIH. Y la primera que aparece fue en el 1987. Las primeras infecciones que se descubren por VIH fueron en el 85. Esta campaña lo que te muestra son qué prácticas te pueden dar el SIDA, ¿vale? Y qué prácticas no te dan el SIDA, ¿vale? Luego después, en España, en el 90, aparece el póntelo, pónselo. También hacen alusión a los embarazos no deseados. Un poco. Es curioso. ¿Alguna campaña con respecto al tema de consumo de sustancias? La Fundación Antidroga hace una campaña, normalmente hace 3 al año, pues que el eslogan es no a las drogas. Las más famosas fueron las de los años 90, porque hubo una gran alta incidencia, sobre todo con el tema del consumo de la heroína, ¿vale? Cocaína, heroína. ¿Recordáis alguna más? ¿Hay alguna campaña que asocie el consumo de sustancias con las infecciones de transmisión sexual? ¿No? Todo el mundo sabemos que las campañas que hacen la Dirección General de Tráfico es la de, si conduces, no bebas. Y eso lo hacen todos los años, incluso de manera en épocas festivas, sobre todo en Navidad, ¿no? Esta está muy conocida. Pero claro, a lo largo que van pasando los años, hay muchos de nosotros que hemos aprendido el sexo de esta manera. Nadie nos han dicho, nadie nos han enseñado cómo mantener relaciones sexuales. Y algunos de nosotros fue incluso hasta codificado. Claro, ahora aparece el siglo XX y aparece Google. ¿Sabéis cuál es la búsqueda más realizada en Google? Porno.
la pornografía y se abre todo un abanico de posibilidades para poder mantener relaciones sexuales con chicos, con chicas, relaciones múltiples, pero esto no es educación sexual. Esto no te enseña cómo ponerse el preservativo, ni tampoco te enseña cómo prevenirlo. Hay algunas veces que en la película aparece el preservativo ya, pero ya puesto y con la penetración. Pero no te dan tampoco por imaginar que se puede erotizar ese momento de la colocación del preservativo. Simplemente aparece. Y a día de hoy hay algunas películas pornográficas que no aparece el preservativo. ¿Vale? ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues cuando vemos según las enfermedades de declaración obligatoria, según Vigilancia Epidemiológica Nacional, desde en los años 95 hasta 2007 ha habido un aumento de incidencia en la sífilis, pero también en la gonorrea. ¿Qué pasa con el preservativo? ¿Se nos olvida? ¿No? ¿Sí? Este es el motivo por el cual nosotros decidimos hacer la charla. Este gráfico que os estoy mostrando es el número de incidencia que ocurre con respecto al VIH desde el año 81 en España. Desde el año 81 hasta 2017, todavía 16 y 17 no están corregidos, ¿vale? Tardan siempre como un año o dos en corregirse esos datos. Se ve que a partir del año 94 es el máximo pico de incidencia que ocurre en España, pero luego después, posteriormente, va disminuyendo. Y esto tiene dos motivos. Uno de ellos fueron las campañas para el tema del uso del preservativo. Y el otro os lo voy a explicar más posteriormente, ¿vale? Las infecciones de transmisión sexual tienen normalmente tres tipos de lesiones. Lo bueno de las infecciones de transmisión sexual es que al inicio la infección es local, o sea, solamente se transmite en aquella zona o en aquel órgano que vayas a utilizar a la hora de practicar el sexo, ¿vale? Y la primera manifestación o son úlceras, como tipos sífilis o chancroides, verrugas, que es el virus del papiloma, o vesícula, que son las infecciones por tipo herpes, ¿vale? Claro, yo tengo que enseñar qué es un chancro, os tengo que enseñar lo que es una vesícula. Os voy a mostrar fotos, pero no pasa nada, ¿vale? La sífilis aparece normalmente, aparece, el tema está, y es un dato muy curioso, que el 83% de las mujeres no saben que lo tienen. ¿Por qué? Porque la lesión inicial es el chancro. El chancro aparece normalmente en las mucosas y en las mujeres normalmente aparece dentro de la vagina. Entonces es una zona difícil de explorar desde fuera, ¿vale? La sífilis tiene 3 estadios. Los 3 estadios, el primero y el segundo, suelen ser autolimitados, quiere decir que pasan y se curan solos. Luego después aparece un estadio intermedio en el que el paciente está totalmente asintomático, sin ningún tipo de síntoma, hasta que llega al tercer estadio. Os explico esto con una imagen. ¿Cómo se transmite el tema de la sífilis? Normalmente es por contacto, y por contacto de la úlcera. Y si le pasamos al segundo estadio, ya es por sangre, ¿vale? En el primer estadio aparece entre los 3 y los 90 días después de la exposición. ¿Dónde pueden aparecer o cómo se puede transmitir este tipo de infecciones? O bien por sexo oral no protegido, o bien con la penetración vaginal, penetración anal, ¿vale? ¿Podemos ser portador de la sífilis en la garganta? Sí, de la sífilis, de la gonorrea, del papiloma, de todo, ¿vale? Inicialmente, como ya digo, lo que aparece es el chancro. El chancro es una úlcera indurada, sobrelevada, normalmente no suele ser dolorosa, ¿vale? Cuando veáis a una persona o cuando vosotros mismos veáis a vosotros mismos que aparece este tipo de lesión, habiendo tenido previamente un contacto de riesgo, podemos imaginar que a lo mejor estamos manejando una sífilis. Tenemos que ir al médico, ¿vale? Esta sífilis se cura sola. No es que se cure, desaparece. Pero el treponema, o sea, lo que es el bicho de la sífilis, sigue estando en tu cuerpo y no se elimina. Pasados ya más o menos unos 4 o 10 semanas, 6 meses, aparece la manifestación que es la sífilis secundaria. Hola, ahora sí. Pasado las 4 o 10 semanas aparece la sífilis secundaria. La sífilis secundaria es un exantema, son unas manchitas rojas distribuidas por todo el cuerpo y llama mucho la atención porque es uno de los pocos bichos que pueden hacerlo que afecta a palmas y a plantas de los pies. El resto de los exantemas no, solamente hay 2 o 3, ¿vale?
Esta aparición de exantemas suele durar unas 2 o 3 semanas, sin tratamiento, y luego después vuelven otra vez a desaparecer. Pasados unos años, que puede ir desde 1 año hasta 15, 20, 30 años, aparece la manifestación a nivel de órganos, sobre todo de hígado y de corazón, que es la cardiosífilis o la hepatosífilis, ¿vale? Hay otra afectación que es mucho más importante de todo esto y que puede aparecer en cualquier momento de este estadio que os estoy contando, que es la neurosífilis, y es la demencia por sífilis. En cualquier momento puede aparecer, ¿vale? Todas estas infecciones que os voy a contar ahora tienen tratamiento y tienen cura, ¿vale? Hay algunas y todas ellas puedes reinfectarte. El hecho de que tú hayas padecido una infección de transmisión sexual no te va a dar inmunidad para el resto de tu vida. No es como una varicela. ¿De acuerdo? ¿Qué lesiones son estas? Pues aquí tenemos el chancro, en un labio vaginal, en el mayor. Esto es un pene, otro chancro. Aquí tenemos en la zona del frenillo del pene, lengua. Esto es otra zona del pene, la región dorsal. Más lengua, ¿vale? Y aquí abajo, que no sé si se ve con la silla, también hay otro chancro. La sífilis secundaria es el exantema, generalizado por todo el cuerpo, ¿vale? Llamativo, palmas y plantas, de pies y manos. Gonorrea. La gonorrea se transmite normalmente por la secreción purulenta, ¿vale? Bueno, a ver, es la IDS más frecuente. La gonorrea y la clamidia suelen ir las dos juntas y nosotros en la urgencia la tratamos las dos por igual. ¿Qué clínica hace la gonorrea? Hace una secreción purulenta. Da también secreción purulenta en aquella zona donde tú has tenido contacto, que puede ser por el pene, por una uretritis, puede ser por el recto, con una prostitis, o puede ser una faringitis aguda, pero por gonorrea, no por el estreptococo que es el que tenemos siempre, ¿vale? ¿Podemos ser el portador de la gonorrea? Sí, sobre todo en la faringe, en la garganta, pero eso se detecta haciéndote un análisis, ¿vale? Se te coge una muestra con la turunda en aquellas zonas donde puede ser sugestivo de... ¿De acuerdo? ¿La gonorrea tiene tratamiento? Sí, sus antibióticos. Normalmente es una dosis única, se quita y ya está. Esta es la secreción en el pene, súper característica, muy purulenta y muy, muy dolorosa. También en las mujeres con la cervicitis. Esta imagen corresponde a cuando a las chicas se os pone el colposcopio, se abre y se ve el fondo que es el cuello del útero. Es esta zona, ¿vale? Clamidia suele ir conjunto con la gonorrea. La clamidia y gonorrea, ya os digo, van conjuntamente. La manifestación que tienen ambas dos son parecidas, porque es una secreción, en este caso menos purulenta, es más blanquecita. La clínica sigue siendo igual. La forma de contacto sigue siendo la misma y la manifestación suele tener unos 7 días aproximadamente, tanto gonorrea como clamidia. Gonorrea puede empezar a tener síntomas en torno al día o a los 2 días de haber tenido el contacto, ¿vale? Hay un tipo de gonorrea, hay un serotipo de clamidia que son más virulentos. El linfogranuloma sigue teniendo tratamiento. La única diferencia de ese tratamiento es que la pauta es más larga, no es una dosis única. Pero todo esto vamos a recordar también que lo tiene que pautar un médico en urgencia o en el centro de salud, ¿vale? No vosotros mismos comprando antibióticos en la farmacia. Eso favorece la resistencia, ¿de acuerdo? Ahora pasemos al virus del herpes. El virus del herpes suelen haber 2 tipos. Está siempre el tipo 1, que es el herpes que siempre se ha asociado al herpes labial, y el tipo 2, que es el herpes genital. La manifestación que tiene este tipo de infección suelen ser las vesículas pequeñitas y suelen ser vesículas que están agrupadas. Nosotros les llamamos que son vesículas en racimos, ¿vale? El periodo de transmisión de este tipo de infecciones es indeterminado. Tú no puedes saber desde que tú has tenido el contacto hasta la manifestación de los síntomas, pues si ha pasado un mes o si han pasado. No, porque esta infección normalmente se suele coger desde niños pequeños. El papiloma el virus del herpes es muy frecuente en los niños pequeños, sobre todo en el labio. La primoinfección o la primera infección que se produce por este virus puede ser tanto por el tipo 1 o el tipo 2. Independientemente de cuál sea el tipo, da igual, el tratamiento va a ser el mismo, ¿vale? ¿Cómo se contagia este virus? El contacto piel con piel, ¿de acuerdo?
El primer episodio normalmente suele ser por el tipo 1, tanto ya sea la afectación a nivel de genitales como a nivel de boca. Y las recurrencias suelen ser por el tipo 2. En el virus del herpes, a ver, aparecen aquí el herpes labial, que son las lesiones más vesiculosas, en el pene, como estáis viendo, aquí en la zona del glande, el labio, lo que pasa es que esta imagen no se ve muy bien, pero bueno, y aquí en la región de la vulva, sobre todo en esta zona de aquí, ¿vale? El virus del papiloma, pasamos a las verrugas, es la ITS más frecuente de todo el mundo. El virus del papiloma se manifiesta como una verruga. ¿Sabéis lo que es una verruga? La verruga es muy frecuente. ¿Qué es lo que pasa? Que en el virus del papiloma hay unos 100 serotipos totalmente diferentes. Este virus, algunos de ellos tienen la capacidad de producir el cáncer de cervix, que eso las mujeres lo tenéis muy metido en la cabeza de haceros los cribados. ¿Pero afecta solamente a la mujer? Pregunto. Sí. No. Las infecciones de transmisión sexual no diferencian género, ¿vale? Lo puede padecer cualquier persona. La infección de transmisión sexual, sobre todo con el tema del papiloma, también afecta al hombre. El tema está que en el hombre están apareciendo nuevos casos de infección, ¿vale? O de cáncer, de carcinoma intraepitelial, sobre todo en la zona del recto y en la zona del ano, ¿vale? Entonces, hay 100 serotipos diferentes. Hay dos de ellos que tienen, bueno, hay unos cuantos más, sobre todo clásicamente son dos de ellos, el 16 y el 18, los que tienen esa capacidad de producir el cáncer o esa alteración en la célula. Y luego después está el 6 y el 11, que producen la condilomatosis, que son verrugas exageradamente grandes. El tiempo de incubación en este tipo de infecciones suele ser igual que el virus del herpes, indeterminado. La transmisión es piel con piel. Dependiendo de donde esté la verruga y dependiendo del tamaño, va a tener un tratamiento o va a tener otro. Se pueden poner cremas, se hace la crioterapia, se congelan, ¿vale? O bien la cirugía. Normalmente se pasan solas, o sea, aparece la verruga y se desaparece, ¿vale? Imágenes de verrugas. Ano, todas estas lesiones que hay aquí alrededor, en la zona del labio, por ejemplo, en el glande, la zona de la lengua, el frenillo de la lengua, la zona de abajo. Y aquí en el labio vaginal, el labio mayor. Ay. Este sí. Este mapa que os muestro es el de arriba, es la incidencia que hay de cáncer en países desarrollados. A diferencia de países que están subdesarrollados de cáncer de cervix, ¿vale? Que afecta a la mujer. La gran diferencia que hay en países subdesarrollados, lógicamente, son los programas de cribado. En los países subdesarrollados eso no se realiza. Pero ¿qué es lo que ocurre con el cáncer anal que se debe al virus del papiloma? La incidencia es normalmente la misma en todos los países. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que no le estamos poniendo ningún tipo de tratamiento, ni ningún tipo de cribado de prevención a día de hoy, ¿vale? ¿Sabéis alguna manera de poder evitar este tipo de infección? ¿No? ¿Métodos anticonceptivos físicos tipo preservativo? A ver, el preservativo no es tan bueno para las infecciones del herpes y para las infecciones del papiloma. La transmisión es piel con piel. O sea, el preservativo te va a prevenir aquello que tape. Si tú tienes la barriga justamente en la base, el contacto lo vas a seguir teniendo, ¿vale? El preservativo no previene la infección a través de mucosa oral. Te puedes dar un beso, por ejemplo, y tienes una verruga y tú no lo sabes. Tenemos una vacuna para el papiloma. Inicialmente, hace unos 14-15 años más o menos, se empezaron a vacunar chicas a partir de los 13 años. Bueno, empezaron a los 15. Pero la Comunidad de Madrid, el tema de las vacunas es que esto va por comunidades. Cada comunidad genera su propio calendario. Hay unas vacunas que sí que son a nivel nacional y hay otras que son a nivel de comunidad autónoma. En Madrid, a día de hoy, en 2019, son chicas que tengan contacto de riesgo, chicos también que antes no estaban contemplados,
¿vale? Como máximo hasta 26 años. Y esto lo cubre la Seguridad Social. Así que si tenéis contacto de riesgo, tenéis algún tipo de, pues, por ejemplo, indicación de alto riesgo también, pues padecer un VIH. Eso también está indicado. ¿Esto significa que personas mayores de 26 años no puedan tomarse la vacuna? No, se la pueden tomar. El tema es que la efectividad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque a medida que tú te vas exponiendo, tienes más riesgo de padecer ese papiloma. Pero porque tu sistema inmune ya está expuesto. Tú necesitas prevenir esa exposición exponiéndote previamente, pero una cosa que no sea el virus, que eso es la vacuna. ¿Vale? Se dan 3 dosis. A la dosis inicial, a los 2 y a los 6 meses. Pasados los 26 años de edad, el tema está que no está cubierta por la Seguridad Social. O sea, vosotros, que creo que muchos de vosotros sí que estáis en rango, la podéis solicitar. Os lo digo, ¿vale? Tanto chicas como chicos. Antes no se contemplaban los chicos. ¿Sabéis alguna otra infección de transmisión sexual, aparte, que es nuestro gran caballo de batalla? El VIH, ¿no? ¿Sabéis en qué consiste el VIH? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué le hace? ¿Cómo? Espérate. Inhabilitar o desactivar. Inhabilitar o desactivar el sistema inmunológico del cuerpo humano. Pues, a ver, no soy médico, pero si coges, por ejemplo, un constipado te puedes morir porque el cuerpo no tiene defensas para atacar contra él, ¿no? ¿El SIDA mata? No, te mata la enfermedad que coges. ¿El mismo VIH que SIDA? Eso no sé. Hay cosillas ahí que ya están medianamente... A ver, el virus del VIH se descubrió en el 85, 84 más o menos, pero porque en San Francisco en el 82 había 5 chicos, 5 pacientes, que tenían unas neumonías extremadamente raras, sobre todo unas neumonías de aquellos pacientes que eran más típicos de pacientes que estaban sobre todo en tratamiento con quimioterapia, en cánceres, en oncología, pero de trasplante de médula ósea, ¿vale? Que no eran de órganos sólidos. ¿Qué es lo que hace el VIH? El VIH es un virus. Como estáis viendo en el vídeo, este virus le gusta mucho y tiene mucha afinidad por la estructura que tiene en las proteínas de fuera, de la envoltura. Se enlaza con unos receptores que hay concretamente en una célula concreta del sistema inmune, que son los CD4. Todas aquellas células del sistema inmune que tengan el CD4, se va a venir el VIH y se aprovecha de esa célula, ¿vale? Súper específico. ¿Qué es lo que hace las células CD4? Son células del sistema inmune que se encargan de poder eliminar virus, infecciones por virus y sobre todo aquellas células que se puedan alterar y que se puedan predisponer que en un futuro puedan ser lesiones cancerosas, ¿vale? El virus se engancha, como estoy mostrando aquí, y lo que hace es entrar dentro de la célula. Normalmente los virus, bueno, se pueden catalogar o no como seres vivos, eso ya depende un poco. Un virus en sí no tiene la capacidad propia para poder reproducirse. Necesita un huésped para aprovecharse de él. Pero ya sea el virus del VIH, ya sea el virus de la gripe, ya sea la gastroenteritis, ya sea lo que sea. El tema está en que el virus del VIH se engancha concretamente a este tipo de células. El virus de la gripe lo hace en el epitelio respiratorio. Esta es la única diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es lo mismo tener VIH que SIDA? No. La infección por VIH es que tú tienes el virus del VIH y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es cuando ese virus evoluciona tanto que te baja muchísimo las defensas y aprovecha otras infecciones para poder matarte, ¿vale? Aquí en el vídeo lo que os estoy mostrando es el contenido de este virus. Este virus tiene 3 enzimas, básicamente, y tiene su ARN. Lo que hace es utilizar la maquinaria de la célula huésped para poder reproducirse. Para ello necesita una serie de pasos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay unas cuantas enzimas que hacen el paso de ARN a ADN, hay otras enzimas que cogen ese ADN, se lo llevan dentro del núcleo y lo meten dentro del núcleo. ¿Cuál es este problema? Pues que no todas las células van a manifestar y se van a reproducir. Ese ADN se queda como acantonado. Y eso es lo que se llama el reservorio. Ese es el gran problema del VIH, que no va a llegar siempre a todas las células que se infecten, ¿vale?
Esta enzima lo que hace es meter e integrar el ADN del virus con el ADN de la célula propia. La célula no sabe que está infectada y él va a utilizar su material genético para realizar sus proteínas, su síntesis de proteínas y todo lo que necesite, sin saber que tiene algo ajeno dentro de su genoma, ¿vale? Produce proteínas del virus. El virus, o sea, esas proteínas que salen del núcleo requieren un procesado, se tienen que cortar. Y hay otra enzima que la tiene el virus, que es la que se encarga, ¿vale? Que es la proteasa. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de infecciones? Pues que cuando ya cogen y ya se forman las pequeñas partículas virales, van y salen fuera. Y como ya están bien formadas, van a infectar a otras células. ¿Sabéis lo que es la carga viral? La carga viral es un virus, ¿vale? Claro, el hecho de que una partícula viral se pueda producir dentro del CD4, eso la célula lo aguanta. Pero cuando estás produciendo cientos y cientos de partículas virales, lo que es la célula termina muriendo. Por eso disminuye la cantidad de CD4. Cuando te van disminuyendo esa cantidad de CD4, aprovechan otras infecciones. Ese es el tema. Y eso es el SIDA. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace, qué ha ocurrido a lo largo de la historia? Pues cuando se descubrió esta infección por este virus, no había tratamiento. El único que había era la ZT. ¿Qué es lo que la idea general para poder disminuir, qué es lo que se está haciendo a día de hoy, esta carga viral? Pues se utilizan fármacos. Claro, los fármacos inicialmente lo que se hace es parar un momento concreto de esta reproducción o de esta cadena o esta fábrica de formación del virus, ¿vale? Un fármaco únicamente no hacía nada. 2 fármacos a lo mejor hacían alguna cosa. ¿Qué es lo que pasa? Es que ese segundo tipo de fármacos apareció en el 94. Y habíamos visto en la gráfica que el 94 es cuando cae la incidencia de VIH. Y luego después ya a partir del 97 aparece ese tercer grupo de fármacos. Entonces, teniendo ya 3 grupos de fármacos totalmente diferentes, se denomina lo que es el TARGA, que es la terapia antirretroviral de gran actividad. Y eso consigue frenar la reproducción del virus. Y eso consigue que la gente sea indetectable. ¿Qué es indetectable? Indetectable es una persona que tiene el virus por VIH, pero tiene tan poquita cantidad que ahora se va a ver una cosa que está ocurriendo ahora. Y ahora os lo contaré posteriormente. Claro, para poder prevenir todo este tipo de infecciones es un trabajo muy multidisciplinar. Así que es verdad que los médicos tenemos un gran papel, pero no solamente los médicos, trabajadores sociales, psicólogos. Hay otras maneras de prevención, disminución de riesgo, como este tipo de charlas, que tengáis ese conocimiento, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud y UNISIDA en el año 2020 querían plantear el 90-90-90, que es el 90% de pacientes diagnosticados, 90% de pacientes tratados y 90% de pacientes indetectables. Hay zonas que se ha conseguido y hay zonas en las que no. Hay hospitales en Madrid que según sus estadísticas se ha conseguido y hay otros hospitales que no. Ahora quieren plantear en el 2030 el 95-95-95. Pero ya os digo que este trabajo es una cosa muy multidisciplinar, ¿vale? Claro, tú imagínate que yo conozco ahora a una persona que resulta que es VIH positivo. Y yo soy negativo, pero a mí es que esa persona me gusta mucho. ¿Qué hacemos? ¿Estoy con él? ¿No estoy con él? Es el gran caballero, claro, es uno de los prejuicios, de eso va a hablar Iván. Hay estudios que han demostrado que eso es lo que se llama, el positivo y el negativo es lo que se llama la pareja serodiscordante. Hay uno que es positivo y otro que es negativo. Claro, se hizo un estudio en el cual se cogieron parejas serodiscordantes que mantenían relaciones sexuales sin preservativo y el positivo se estaba tomando su tratamiento y siempre era indetectable, siempre. Este estudio duró como de unos 7 a 8 años más o menos, con una media del estudio de año y pico. El resultado de este estudio fue que solamente hubieron, y es verdad, eso es una gran realidad, 4 o 5 pacientes que se infectaron por VIH. ¿Vale? Tema. Estos pacientes que se infectaron por VIH, ese VIH no procedía de sus parejas, procedía de otras personas. ¿Vale? Se analizó la genética del VIH y se vio que era totalmente diferente a la de su pareja. El resultado de esto es que tú puedes mantener con una persona que sea indetectable
relaciones sexuales durante 400 años seguidos para poder infectarte por VIH. Esas son las estadísticas. El hecho de ser indetectable significa ser intransmisible. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa gráfica de esas personas que tomaban el tratamiento cuando se diagnosticaron a partir del 94 y que tenían acceso a ese tratamiento y se lo tomaban de verdad, disminuyó también el número de incidencia, pero porque eran indetectables. Esa es otra manera de poder prevenir la infección, ¿vale? Quiero decir con esto, ¿se puede transmitir el VIH? Sí, siempre y cuando seas detectable y no utilices preservativo. Esas son las condiciones. Esta gráfica es la que os he comentado antes, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo una relación sexual de una persona que yo no conozco, que no sé si es positivo o negativo, y se me rompe el preservativo? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Hay un tratamiento de prevención de exposición, de posexposición, ¿vale? Si tú tienes el contacto. Y esto se hace en los hospitales. Lo que se hace en la urgencia, que esto también lo hago yo en la urgencia, es evaluar cuál es el tipo de riesgo que se ha tenido, ver si es de alto riesgo o de bajo riesgo, y lo que se administra es son 3 pastillas al día durante 28 días. Y eso ha demostrado una reducción de la infección en torno a más o menos un 90%. ¿Esto se utiliza en pacientes que son indetectables? No, porque ellos ya no transmiten el virus. Solamente en aquellas fuentes en las cuales no sepamos cuál es su estado serológico. Hay otra cosa, hay otra manera de poder... esto pues tenéis acceso a todo el mundo. En cualquier urgencia que vosotros vayáis, mira, se me ha roto el preservativo, ha pasado esto, en fin. Se evalúa y se da la pastilla, ¿vale? Os quiero poner esta diapositiva porque ahora está muy de auge. Y esto es la profilaxis preexposición. Se ha visto que el tratamiento disminuyó el riesgo de infecciones por VIH, de transmisión por el VIH. Tú puedes tomar una pastilla también, que es un antirretroviral, todos los días para poder prevenir si vas a tener o no relaciones sexuales. Pero es otra opción, ¿vale? Por favor, no vamos a olvidar el preservativo. Esto lo previene todo. La pastilla anterior solamente previene la infección por VIH, no el resto. ¿Sabéis cómo colocar un preservativo? Sí, no. Bueno. ¿Comprobáis la fecha de caducidad? Muchas veces lo dejamos ahí guardado en el cajón, pasan años, lo utilizamos y es como, bueno, ya está. Ah, es que se ha roto, claro que estaba caducado. O sea, los preservativos caducan. Los preservativos fallan también. ¿Lo conserváis bien? El llevar el preservativo siempre en la cartera, como que no. Más que nada porque lo que es el calor deteriora el preservativo y favorece la rotura. Que sí, que yo sé que esto es muy de perogrullo, pero me lo he encontrado. El preservativo se lleva hasta abajo del todo, no hasta la mitad. Luego después el preservativo resulta que es que se queda dentro, ya sea tanto en el ano o en vagina, da un poco igual la relación, pero no se termina de colocar bien. Siempre se tiene que utilizar el lubricante, siempre. Ya no es tan, el lubricante también se ha demostrado que disminuye la incidencia de transmisión sexual, pero no por nada, sino porque disminuye el efecto de la rotura, tanto del preservativo como de las lesiones de la mucosa, ya sea tanto anal, rectal o vaginal. Vamos a ver. Se utiliza un preservativo por cada agujero y para cada persona. Quiero decir, los caminos del sexo son inescrutables, que son como los de Dios, y cada uno disfruta como quiera disfrutar. Y eso no se juzga, ¿vale? Yo puedo disfrutar con un hombre, puedo disfrutar con una mujer, puedo disfrutar con 4 o 5 personas a la vez, pero si lo voy a hacer con el preservativo puesto. Si yo voy a estar con una chica y voy a tener una penetración anal porque a ella le gusta, porque es que a todo el mundo nos puede gustar o no, me quito el preservativo, luego después me pongo otro para hacer una penetración vaginal. Si voy a estar manteniendo relaciones sexuales con una persona y luego después voy a cambiar... Hola. Y luego después voy a cambiar de persona, me cambio de preservativo. Está claro que el preservativo te va a proteger a ti,
pero también tenemos que ver el resto de las personas, ¿no? Hay una cosa ahora que está muy de moda y es el chensex. ¿Y esto qué es lo que es? Esto es mantener relaciones sexuales bajo la influencia de determinado tipo de sustancia. Claro, ya podéis imaginar cómo va esto. No es un concepto nuevo de ahora. Esto ya ocurría en Grecia, en Roma, sobre todo se utilizaba el alcohol. En la Edad Media, con el opio, en los años 70 con las drogas psicodélicas. Quiero decir, en función de la época del año en el que estamos o en la época de tiempo, lo que sí que ha ido cambiando ha sido la sustancia, pero el concepto sigue siendo lo mismo. En el último congreso, esto ya es de 2016, sí que se demuestra que pacientes que toman o que realicen la práctica de chensex van a tener más cantidad de infección de transmisión sexual que aquellas personas que no lo hacen, como ya estoy mostrando en el congreso de 2016 en GESIDA, ¿vale? Más cantidad de cualquier ETS, más cantidad de clamidia, más cantidad de sífilis, más de un episodio de sífilis en menos de 6 meses. ¿Por qué se hace el chensex? Pues porque, claro, la sustancia que yo estoy consumiendo mejora la calidad de esa relación sexual, aumenta más el autoestima, me siento mejor, disfruto más del orgasmo, que todo eso está muy bien. ¿Qué tipo de sustancias conocéis? ¿Cuál? ¿Popper? ¿Cuál más? ¿Qué tipo de drogas conocéis? El M. ¿Qué más? Cannabis. Venga, más droga. La coca. La meta. La mefedrona. ¿El alcohol es una droga? ¿El tabaco es una droga? Vale. Vamos a hablar un poquito de drogas ahora. ¿Sabéis lo que es la tolerancia? ¿Qué es la tolerancia? ¿Y ese umbral cambia o no cambia? ¿Y de qué depende ese cambio? Pero, ¿cómo tiene que ser ese consumo? Van por ahí los tiros. ¿Y sabéis lo que es la dependencia de una sustancia? ¿Qué es la dependencia? La adicción. Vale, bien. Vamos a ver, la tolerancia es el hecho. Cuando yo consumo una droga, voy a notar los efectos con una pequeña cantidad de sustancia. A medida que voy repitiendo ese consumo de una manera más o menos periódica, mi organismo lo que va a hacer es desarrollar una maquinaria enzimática para poder eliminarla de una manera más o menos rápida. A medida que ese consumo va a ir aumentando, esa maquinaria, a medida que ese consumo se mantiene igual a lo largo del tiempo, tú no notas los efectos, pero que tú quieres notar los efectos. ¿Qué es lo que haces? Aumenta la cantidad de dosis. Y eso es la tolerancia. Es el tener que consumir más cantidad de sustancia para notar el mismo efecto, ¿vale? Y otra cosa es la dependencia. De dependencia hay dos tipos de dependencia. Está la dependencia física y la dependencia psicológica. La dependencia psicológica va a depender de, pues vamos a ver, si yo consumo una sustancia es porque noto un efecto que me gusta. Y como es una cosa que a mí me gusta, al cerebro pues le gusta. Y lo que quiere repetir el cerebro es repetirla. Y ahí vamos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos dos conceptos se mezclan. Como hay un consumo de sustancia que a mí me gusta, consumo. Pero para notar ese efecto tengo que consumir más. Entonces ese efecto me gusta. Pero repito el consumo. Consumo más, me gusta, consumo más. Eso es la dependencia psicológica. Y la física es que ya acostumbras tanto el organismo para ese tipo de sustancia, al consumo de esta sustancia, que la necesitas para poder vivir. Porque si no la consumo, incluso puede llegar a hacer crisis convulsiva, la muerte, temblores. ¿Qué tipo de sustancias son las que producen dependencia física? ¿La sabéis? La heroína. ¿Y hay, cuál más? ¿Algún otro más? Y el alcohol. ¿Vale? ¿Drogas duras, drogas blandas? Yo, para mí, en mi opinión, todas son drogas. No las hay ni más duras ni más blandas. Porque hay algunas que tienen efectos muy, muy nocivos, ¿vale?
¿Sabéis lo que es el slamming? El slamming es el consumo de determinado tipo de sustancias vía intravenosa. Esto ocurre ahora, pero esto ya ocurría anteriormente en los años 80, con la heroína. Hay una nueva moda que se llama slamming. No, esto es picarse de toda la vida, con las nuevas sustancias que se han producido ahora. Primero, la recomendación es no consumir la sustancia, esto está claro. Pero bueno, es como también decir no bebáis alcohol. Y si estamos hablando del mismo tipo de sustancia. Si lo vamos a hacer, por lo menos, hacedlo bien. Y el tema del slamming, por favor, no lo hagáis. Porque primero, no conocéis la técnica de venopunción. No sabéis cómo se pincha. No mantenéis la asepsia. Quiere decir, podéis meter microorganismos dentro de lo que es la sangre. Produce mucha cantidad de infecciones. ¿Vale? Se transmite VIH, se transmite virus C, virus de la hepatitis C. ¿Qué sustancias son las...? Os he puesto solamente las 5, las más frecuentes de hoy día, las de anterior, porque es que si no, eso se puede alargar muchísimo. La cocaína, pues bueno, al ser sustancias que son ilegales, se tienen que reconocer en la calle no por el nombre de cocaína, sino voy a llamarla de otra manera para saber un poco un lenguaje más urbano, ¿no? Coca, blanca, crack, falopa, es un polvo blanquito, dura el efecto más o menos una media hora, una hora, y esto se snifa, que es por cavidad nasal, fumada o también se puede pinchar, ¿vale? También tenemos la keta. La keta, Special K, Matrix, Kick K, se pueden llamar de muchas maneras. El polvo blanco, pero el efecto de la cocaína ya sabemos un poco todo cuál es, que es el acelerarte, ¿no? El efecto de la ketamina es totalmente diferente. Quiero decir con esto, el efecto de la ketamina es un anestésico y también puede llegar a producir unas alucinaciones más o menos visuales, sobre todo alteración del sentimiento temporoespacial, ¿vale? Dura igual más o menos media hora o una hora. Cuidado con la confusión, porque las dos son muy parecidas. El M es la droga del amor. Se llama éxtasis, cristal, pirula, mandy, molly, pills. Pueden ser unos polvitos más o menos marrones o la pastilla. Dura más o menos unas 6 horas. Puede ser esnifada por vía oral. El efecto de esto también es un estimulante, pero estimula una zona determinada del cerebro o un tipo determinado de receptores, de neuroreceptores, que te aumenta la serotonina y te da una sensación de mucho placer, de mucho bienestar y de mucho amor, ¿vale? Especial atención en el GHB. Esta es la que mata. Estamos teniendo muchos casos de chicos que consumen GHB y que producen depresiones respiratorias. Es un depresor, es igual el mismo mecanismo que tiene el alcohol, solamente que es más potente. Es un líquido cristalino, transparente. Se llama bote, G, éxtasis líquido. El nombre de éxtasis líquido da lugar a confusiones. Es un líquido incoloro, no tiene olor y tiene un sabor como amargo. Dura de unas 6-7 horas más o menos. Y esto se ingiere por vía oral, ¿vale? Y la meta. ¿Conocéis la metanfetamina? ¿No suena? ¿Habéis visto la serie de Breaking Bad? Pues esta es la que sintetiza el prota. Entonces, se nombra como tina, meta, med, cristal med. Este es el cristal americano. Esto es como se llama el cristal. El otro cristal es el MDMA, que es el europeo, ¿vale? Para que no dé lugar a confusiones. Esta sustancia es súper adictiva. Muy adictiva. Duran mucho los efectos, más de unas 12, incluso hasta 24 horas. Puede ser esnifada, puede ser fumada, se puede pinchar también. ¿Sabéis lo que es la sumisión química? La sumisión química es, pues, que imaginaos que estáis en la discoteca, imaginaos que alguien os echa algo en la copa sin vosotros daros cuenta, y ahora imaginaos que os despertáis al día siguiente en una cama o que aparecéis en algún otro sitio y que a lo mejor notáis algo en vuestros genitales y se han aprovechado de vosotros. La sumisión química es el uso de sustancias, y esto también lo veo mucho en la urgencia, de manera más para cometer algún tipo de delito. Normalmente a las mujeres suele ser una violación y a los hombres suele ser un robo, y que produce una amnesia y el paciente no se acuerda de lo que ha ocurrido. Cuidado, por favor. Que es el típico burundanga, la habéis escuchado. Pero no solamente es el burundanga la sustancia que lo produce, se puede utilizar también GHB, se puede utilizar también ketamina, se puede utilizar alcohol. Lo del burundanga se ha asociado a esta sustancia porque sí que produce, al fin y al cabo, ese episodio amnésico,
Vale, pero no es la única sustancia. Hay estudios aquí en Barcelona, en España, hicieron un prospectivo de ver qué tipo de sustancias fueron las que detectaron en este tipo de contexto. El Burundanga no aparecía. También es verdad que el Burundanga tiene un tiempo de eliminación muy rápido. Se elimina a las 4 o 6 horas. A lo mejor no lo has pillado porque ha sido un sesgo. Cuidado. Pero sí que se detectaba GHB, se detectaba mucho M, alcohol, keta, que son las otras sustancias que os he comentado. El hecho del chemsex, el hecho de una sumisión química o una me lo voy a pasar bien, no deja de ser la intencionalidad por la cual se va a tomar esta sustancia. ¿De acuerdo? Quiero decir, el efecto va a ser siempre el mismo. Otra cosa es, pues bueno, yo estoy con mi pareja, quiero pasármelo bien con mi pareja, vamos a utilizar algún tipo de sustancia. Vale. Pero no recordad cuáles son las sustancias, son las mismas. ¿De acuerdo? ¿Qué síntomas tenemos que vigilar a la hora de este tipo de sustancias? En el consumo. Si nos ponemos agresivos o confusos, si sabemos dónde estamos, si aparece un dolor en el pecho, si perdemos el equilibrio a la hora de caminar, lógicamente se aparecen convulsiones. Si empiezas a convulsionar. Si tenemos una respiración que sea más superficial y ese ritmo de respiración es muy lento. Y lógicamente si perdemos el conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer en este tipo de casos? Sí. ¿Cómo? Hombre, como afectado es complicado. Como afectado, si sois conscientes, ¿qué tenéis que hacer en ese caso? Que no esté solo, ¿no? Llamar a urgencia. Si consumís sustancias, la recomendación lógicamente es que no, ¿vale? Pero vuelvo otra vez a lo mismo. Siempre que estéis acompañados, no lo hagáis solo, con alguna otra persona que tenga experiencia en el consumo de esta sustancia. Si se consume GHB, por favor, espera la siguiente dosis, que no sea a 1 hora, que sea a 2 horas. Espaciar la cantidad de la dosis. Si notáis algún efecto que hemos dicho antes, parad el consumo. Si vais a mantener relaciones sexuales, utilizar siempre el condón y mucho lubricante. Intentar siempre estar acompañado, ¿vale? Que alguien no eche nada en la copa y tener localizada vuestra copa. ¿De acuerdo? Pues después de esto, muchísimas gracias por todo. Voy a dejar a Iván para que cuente lo siguiente. Bueno, gracias, Ángel. Yo voy a hablar de una parte biológica, pero muy corta, y otra parte más que me atañe, que es la parte cultural, ¿no? del VIH. Voy a empezar con una de las campañas, la última campaña que hemos hecho, que de aquí reivindico que los medios de comunicación, o sea, hacemos campañas a las ONGs, pero los medios de comunicación y muchas administraciones públicas pues no nos dan el respaldo y pasan muy desapercibidas. Y en el caso del VIH, incluso pues tenemos que utilizar a famosos como aquí Ágata Ruiz de la Prada para que salir en medios, porque si no, pues no, parece que no interesa en absoluto. Y dentro de utilizar a famosos como mensajes, como lanzadoras de los mensajes, no es lo mismo hablar de cáncer que hablar de VIH. Muchos famosos incluso no quieren colaborar con nosotros porque no quiere que su imagen se asocie al VIH, ¿no? En fin. Bueno, pues esta es nuestra última campaña, que es de Imagina Más, que se llama Alza la Voz, y trataba un poco de desmontar esas falsas creencias unidas al VIH, y una de ellas era eso de eso te pasa por maricón, ¿no? Eso de criminalizar a la víctima, como también sabéis, desgraciadamente, mucho las mujeres, ¿no? Con el tema de las agresiones sexuales. Pero, en fin, no me voy a enrollar mucho. Cuando hablamos de VIH, los mecanismos de transmisión, y aquí cojo el guante con el tema del sexo oral, que es la pregunta estrella siempre. Estos son los 3 fluidos que transmiten VIH, ¿no? Estamos hablando de fluidos semen y flujo vaginal. También el moco de la vagina y el moco del ano podrían poder transmitir el VIH, y luego la sangre. Pero para que estemos en riesgo de adquirir el VIH, tienen que entrar en contacto estos fluidos con unas puertas de entrada en nuestros organismos, ¿no? Las mucosas, toda la vagina, todo el esófago, el ano, obviamente microlesiones y lesiones, es decir, microlesiones que podemos tener en la boca, microlesiones que podemos tener en los genitales a la hora de hacer sexo. Por eso es tan importante el lubricante, ¿vale? Estos serían los mecanismos de transmisión, los fluidos y puerta de entrada en contacto, ¿vale? Y luego aquí hay una tabla maravillosa
que te dice que, pues, que todo no es ni blanco ni negro y que depende de ciertas cosas. Por ejemplo, si tenemos sexo desprotegido durante 2 horas con una persona o con 5 personas, el riesgo aumenta porque el tiempo de exposición es mayor. Si no utilizamos lubricantes, el riesgo puede ser mayor porque nos pueden hacer heridas, ¿no? Y una cosa súper interesante es el tema de la suerte, que aquí te viene, ¿no? Que hay gente que puede tener sexo desprotegido con muchas personas y tiene la suerte de no haber adquirido nada, y hay personas que tienen sexo con una persona y adquieren una infección. O sea, eso también influye. ¿Bien? ¿En qué consiste el VIH? El VIH, como muy bien ha explicado Ángel, ataca al sistema inmune. Nuestro sistema inmune está compuesto por muchas células, pero la que más nos interesa en el VIH se llama el CD4. Y el CD4 lo que es un radar que está constantemente encendido buscando y detectando infecciones. Esa es la función que tiene el CD4. ¿Vale? Simple y sencillo. ¿Y el VIH qué hace? Apagar ese sistema inmunológico. Es decir, cuando ya no tenemos radar, entran enfermedades y nuestro cuerpo no puede ni detectarlo ni defenderlo. Y eso, con el paso del tiempo, es lo que causa el SIDA. Es decir, el VIH simplemente es un virus que ataca el sistema inmune. Ya está. Así de simple. Ya con esto nos podríamos ir a casa. Vale. ¿Qué existe actualmente? Los tratamientos, como bien ha explicado Ángel. Es un tratamiento, generalmente, actualmente, hoy en día, la mayoría de los pacientes toma una pastilla al día. Apenas tiene efectos secundarios visibles, no es como los primeros tratamientos que producían lipodistrofia, por ejemplo, ¿no? De esto vamos a hablar ahora. O sea, hoy en día una persona seropositiva puede estar sentada con vosotras ahí al lado y no vais a ver nada. Son cada vez menos tóxicos, es una pastilla al día. Dentro de muy poco va a haber un tratamiento inyectable, que va a ser una inyección al mes o bimensual. Lo suyo y la esperanza es conseguir una inyección que dure 6 meses. No, puedes viajar, puedes hacer lo que tengas que hacer, que no te va a imposibilitar. Son los tratamientos antirretrovirales, ¿vale? ¿Qué consigue el tratamiento antirretroviral? La indetectabilidad. Hace que una persona seropositiva no pueda transmitir el virus. De hecho, hoy en día la transmisión vertical de madre a hijo es 0 en España, porque las mujeres obligatoriamente se hacen dos test de VIH cuando se quedan embarazadas. Uno con el confirmatorio de embarazo y otro un par de meses antes de dar a luz. Las mujeres que dan positivo y no lo saben, o sea, que no sabían que eran seropositivas, toman tratamiento y nacen bebés seronegativos. Eso hace la indetectabilidad. La indetectabilidad hace que mujeres y hombres puedan tener hijos de forma natural sin transmitir el virus a su pareja y dando a luz a bebés positivos, negativos. Es decir, que la indetectabilidad es una barrera para la prevención, es un aliado para la prevención. Eso es la indetectabilidad. La detectabilidad no solo, el tratamiento no solo se utiliza como medida preventiva en personas seropositivas, sino también personas seronegativas que deciden tomar una pastilla para evitar la adquisición del VIH. Por ejemplo, personas que ejercen prostitución. Podría ser un aliado y ser un aliado vital para no tener que negociar con los clientes, se toman sus pastillas y quedan prevenidas y prevenidos del VIH. Eso es la PrEP, famosa PrEP, que aquí ya animo, que no hay nadie, pero yo aquí animo a nuestros políticos y nuestras políticas que se pongan de acuerdo y pongan a trabajar, porque es increíble que en España todavía no esté aprobada la PrEP. Estamos dando respuestas al VIH como si estuviéramos en 1994, es increíble. Vale, os voy a presentar a David Kirby. Es una foto de 1990, la publicó Times y luego Benetton la utilizó como campaña de azote un poco a la sociedad. David Kirby murió con 32 años y bueno, esto viene a reivindicar que la H del VIH hace referencia a humanos, a seres humanos, es decir, a personas. Es decir, a David Kirby podría ser vuestro hermano, podría ser vuestro mejor amigo, podría ser vuestro hijo, podría ser vuestro padre. Hablamos de personas. El VIH siempre va asociado a esa falsa creencia de que el VIH afecta a determinadas personas con determinados estilos de vida. Y eso es mentira. El VIH afecta a personas. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia existe entre David Kirby y las personas diagnosticadas de VIH hoy, por ejemplo? El tratamiento antirretroviral. El tratamiento hace que una persona, un VIH diagnosticada hoy en tratamiento, tenga la misma esperanza de vida que una persona seronegativa. Hace que puedan trabajar, hace posible que puedan viajar, que puedan amar, que puedan sumar a la sociedad a través de 1000 cosas, y sobre todo hace que no puedan transmitir el virus a otras personas. Es decir, se ha convertido hoy en una infección crónica.
Bien, que los efectos secundarios de los tratamientos no son visibles, apenas tienen efectos secundarios. Es la gran diferencia de las personas VIH de David Kirby de los 90 a lo de hoy. Es decir, no estamos en 1984. No se habla de VIH porque hay un estigma muy fuerte, no sabéis en general las actualizaciones del VIH y sobre todo el estigma del VIH hace que no haya referentes en nuestra sociedad, en nuestra cultura. ¿Hay famosos y hay famosas seropositivos en España? Sí. ¿Cuántos conocéis? Ninguno. Nadie sale del armario del VIH. Los casos recientes de salidas del armario del VIH son, por ejemplo, Conchita Wurst, no sé si la conocéis, la cantante de Eurovisión, la que tiene barba, o Charlie Sheen. Ambos fueron amenazados y extorsionados con la salida del armario, con hacerles un outing. Y dieron el paso adelante diciendo que efectivamente eran seropositivas y que no pasaba absolutamente nada. Con esto y con esta campaña, ¿no? Es como si fuéramos Dorothy en El Mago de Oz y acabáramos de llegar a Oz y dijéramos, no estamos en Kansas. Es como efectivamente no estamos en el 84. ¿Por qué continúa ese silencio? ¿Por qué continúa esa discriminación? A una enfermedad de transmisión sexual y sexo tenemos todas y todos. Es totalmente injusto. Esto tiene que ver mucho con la teoría del mundo justo. El ser humano necesita creer que está en un entorno justo, donde la gente tiene lo que se merece. Y si yo tengo un buen comportamiento, voy a obtener algo bueno. Y lo que le pasa a la gente mala es porque realmente se lo anda buscando. Y aquí pues podemos poner 1000 ejemplos. Esto es falso, por supuesto, esto no existe. La teoría del mundo justo realmente no existe. Vivimos en un mundo injusto. Hay niños y niñas con cáncer y no se lo merecen. Hay personas que son maravillosas personas y adquieren VIH porque no es una cuestión de que se lo vayan buscando, es una enfermedad de transmisión sexual y todos estamos expuestos a coger una enfermedad de transmisión sexual. La idea es minimizar el riesgo y desgraciadamente también hay personas malísimas que están podridas de dinero y que duermen perfectamente bien. Es decir, eso de que hay personas que le quita el sueño portarse mal, eso es mentira. Eso es la teoría del mundo justo. ¿Qué pasa con el VIH y la teoría del mundo justo? Que unimos el VIH a algo habrán hecho. Y eso también lo comparo mucho con el tema de criminalizar a las víctimas de agresión sexual. Si no llevarás la falda tan corta, es que una chica no puede beber así e ir sola por la calle. Criminalizar el tema de las agresiones sexuales a las víctimas. Con el VIH pasa igual. Si no fueras tan promiscua, si no te gustara tanto ir a la sauna, si no tuvieras el Tinder, algo habrás hecho para tener lo que tienes. Eso es mentira. Aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, de cómo en redes sociales, incluso en medios de comunicación, se sigue criminalizando a las personas seropositivas. Esto de en medio es del Broncano, este chico tan gracioso, al parecer, que tiene un programa creo que es en Movistar. Hicieron una broma con el tema de Gran Hermano VIP y cambiaron VIP por VIH y les pareció gracioso continuar perpetuando el estigma del VIH y la I una jeringuilla. En fin, nosotros dijimos que no tenía nada de gracia perpetuar una infección que es tan fuertemente estigmatizada y que no solo afecta el estigma a las personas seropositivas, que por ejemplo no tienen una representación social. Muchas de las personas que nosotros atendemos en la ONG, que pueden, bueno, pues de todas las edades, muchos de ellos viven en silencio el diagnóstico. No lo dicen a su familia, no lo dicen a sus mejores amigos, porque se sienten juzgadas, se sienten sucias, sienten culpabilidad y vergüenza. No deberíamos sentirnos culpables de tener sexo. Y, por supuesto, no deberíamos tener culpabilidad por tener una enfermedad de transmisión sexual. Ya es duro tener una enfermedad crónica como para encima tener que esconderla, ¿no? Tener que vivir con esa vergüenza. El estigma del VIH también afecta a las personas seronegativas. De hecho, esa falsa creencia que nos ponemos de el VIH afecta a otros, afecta a las prostitutas, afecta a los homosexuales, afecta a los promiscuos, afecta a los pobres, afecta a África, a los otros, ¿no? Yo soy la norma y eso afecta a los demás. ¿Qué hace? Que realmente estemos en riesgo porque cualquier práctica de riesgo nos pone en riesgo, obviamente, y hace, por ejemplo, que la población heterosexual en España, el diagnóstico del VIH sea tardío. Es decir, como yo no me hago pruebas de VIH porque yo ni soy gay, ni soy prostituta, ni me inyecto heroína. Y aparte no tengo sintomatología, me siento bien. No me hago pruebas. ¿Qué pasa? Que si yo tengo VIH y no lo sé, el VIH va avanzando hasta que apaga el radar y cuando apaga el radar, enfermo. Y ahí es cuando me diagnostican SIDA. En la población heterosexual es la que más afecta al retraso diagnóstico, es la que menos pruebas de VIH se hace. Entonces, el estigma también afecta a la salud pública, no solo afecta a las personas que lo tienen, ¿no? Por eso es tan importante vencer ese estigma, realizarnos las pruebas de VIH y, bueno, solo recalcar que se estima que en España el 18% de las personas VIH en España no saben que lo tienen. Y de aquí os lanzo una pregunta, no hace falta que me levantéis la mano, pero ¿me he hecho la prueba de VIH?
¿Cada cuánto es bueno hacerse prueba de VIH? Por lo menos una vez al año, ¿eh? Depende de tu actividad sexual. Pero bueno, me he hecho yo pruebas de VIH, os animo a saberlo. Porque, vuelvo a decir, el VIH diagnosticado y en tratamiento tiene la misma esperanza de vida y sobre todo, en fin, que cuanto antes se sepa mucho mejor. Desde el Imagina Más lo que hicimos es pues contestar a este tipo de campañas de descrédito y sobre todo trabajar para vencer ese estigma, ¿no? Aquí tenéis redes sociales de Imagina, aquí tenéis los contactos. Nosotros hacemos pruebas rápidas de VIH y ya en breve también de hepatitis C, así que si no os habéis hecho pruebas y queréis hacerosla, simplemente es que nos podéis contactar con nosotros y con nosotras y hacemos pruebas. Y el tema de pues lucha contra el estigma, os invito a que veáis nuestras redes sociales y nuestras campañas, que hablemos del VIH porque el VIH se vence desde dentro y en fin, reflexionemos un poco sobre todos los estigmas, ¿no? que nos han inoculado desde pequeñas y pequeños y en fin, creo que es una de las enfermedades sociales más vergonzosas que tenemos, esa junto al machismo. Y ya me voy a callar. Si tienes alguna duda o algo... A ver. Durante el periodo de lactancia de la mujer, o sea, cuando tienes ahí al muchacho y todo eso, también tiene que mantener el tratamiento, ¿no? En plan... Tiene que mantener el tratamiento. De hecho, la lactancia también es una forma de transmisión del VIH. Vale, pues ya está. Gracias. El tratamiento es crónico. O sea, una vez que te diagnostican, es crónico. Vale. Lo que no es crónico es la PrEP. O sea, tú puedes tomar la PrEP como un método preventivo del VIH, decir, pues voy a tomar la PrEP un verano, porque me voy a volver un poco loco. Pues en verano me tomo mi PrEP, sé que que estoy protegido del VIH y luego dejo la PrEP para usar condón. O sea, que tú la PrEP la puedes cortar más o menos. Exacto, si eres negativa, o sea, no eres negativo, puedes tomar la PrEP y dejarla cuando tú consideres. ¿Y funciona desde el día 1? No, tenés que dar un tiempo de más o menos un día o dos. Cuando tú vas a coger... hay dos pautas de PrEP, ¿vale? Normalmente está la pauta larga, que es, pues bueno, voy a tomar durante un largo periodo de tiempo, voy a hacer determinado tipo de relaciones sexuales que no sean protegidas con preservativo, ¿vale? Aproximadamente yo esperaría unas 12 horas, ¿vale? Y luego después está la relación esporádica, que es, voy a tomar una dosis de carga, en vez de un comprimido son dos, que debe de ser unas 2 horas antes de la relación sexual, ¿vale? Y luego después se prolonga esa pauta unos 2-3 días, y luego después ya se quita. Es un poco de previsión, pero cuidado, y siempre os advierto, la PrEP no previene el resto de infección de transmisión sexual. Esto que quede claro. Solamente el VIH. Iba a preguntar sobre los precios de aquí en España. Me refiero, el tema de tratamiento contra el SIDA, ¿lo cubre la Seguridad Social o tienes que meterte por la privada? El tratamiento, cuando tú ya tienes el VIH, el tratamiento lo cubre el 100% la Seguridad Social. Los precios son variables porque ahora, afortunadamente, la patente de Truvada ha terminado ya y han aparecido los genéricos. No sé si sabéis cómo funciona esto de las patentes. Sí, ¿no? Desafortunadamente aquí en España es una cosa que, bueno, pues España va como va, el país es así, y en vez de invertir dinero y fondos en las universidades para que investiguen las propias universidades, es más fácil que lo hagan otros países para comprar los fármacos. Pero así con esto y como con todo. ¿Qué pasa? Hay empresas farmacológicas y la industria de farmacia investiga. Pero claro, esa investigación con ese resultado es suyo. Entonces, claro, tiene su patente durante unos 10 años más o menos, ¿vale? Y ya cuando sale y cumple esa patente, la pueden hacer las farmacias de genéricos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Disminuye mucho el precio. Normalmente, por media, el precio del tratamiento para el VIH suele estar en torno a 600, 700 euros, 800, por ahí, al mes. Pero con la patente ahora que tenemos de genérico, por ejemplo en Truvada, que son las moléculas más antiguas, puede disminuir en torno a 100 euros. Sí, más o menos, sí. Por ahí. La PrEP está permitida, más por parte de políticos. Desde el punto de vista médico, lo que es la PrEP aquí en España está todo aprobado y las indicaciones están aprobadas. El problema es desde el punto de vista político. Que esto es lo de siempre. En Inglaterra se utiliza y vemos pacientes yo en la ONG que lo están tomando desde Inglaterra y el coste suele ser unos 20-30 euros al mes, que es lo que les cuesta a ellos allí, ¿vale?
Quiero decir, el coste para prevenir una infección crónica que a día de hoy no tenemos cura, que cueste 20 euros, yo creo que es para planteárselo. Aquí me sale ya la vena más ONGera que tengo, como siempre. Perfectamente explicado, pero siempre y cuando tengas nacionalidad española y permiso de residencia en España, porque nosotros trabajamos con mucha gente inmigrante, que en 2012 el PP cortó la sanidad universal y hoy en día la ha devuelto el PSOE, pero la Comunidad Autónoma de Madrid no lo hace. Entonces, si eres inmigrante regular, tienes muchísimos problemas a la hora de acceder al sistema sanitario y tener tratamiento gratuito. Eso por un lado. Y luego por otro, pues efectivamente, decirte que no podemos dar respuestas al VIH en el 98. O sea, hoy en día está el preservativo, pero también la PrEP. Y creo que es una irresponsabilidad que los políticos nos estén ofertando y promoviendo esto. ¿Qué pasa? Que mucha gente al final la adquiere por internet. Hay un mercado negro. No sabe realmente si la página que comentaba Ángel desde la India o Australia realmente es un medicamento eficaz. La gente no sabe cómo tomarse bien la PrEP. Hay gente que confunde que tomar la PrEP te previene de todas las ITS. O se toma la PrEP pero no se la toma bien y sin un seguimiento médico. O sea, creo que es una irresponsabilidad en general, bajo mi punto de vista. ¿Tiene efectos secundarios negativos la PrEP? La PrEP, sí, claro. Ya Vamos está. a ver. Y esto es una cosa que hablo yo mucho en los pacientes recién diagnosticados de VIH, ¿vale? ¿Tenemos efectos secundarios en los fármacos? Sí, pero en la PrEP, en los antirretrovirales, en las pastillas para la tensión, la pastilla para el azúcar, en el paracetamol, es decir, no hay ningún fármaco que sea inocuo. Esto es así. En la píldora anticonceptiva también hay muchos efectos secundarios. Para tomar la PrEP es necesario, y esto se hace en Sandoval. En Sandoval hay una consulta de PrEP, quiero decir, es un médico que se dedica únicamente a ver pacientes que estén tomando la PrEP. ¿Qué implica esto? Cuando tú empiezas a tomar la PrEP ya sabemos que estamos protegidos frente al VIH, pero necesitamos un seguimiento. Normalmente el genérico de tricitabina y tenofovir, el problema que tiene es que a largo plazo pueden producir insuficiencia renal y sobre todo osteoporosis, ¿vale? Pero claro, esto con una vigilancia, y esto estamos hablando de a largo plazo de años. El seguimiento que se hace a las consultas es cada 3 meses y se te hace con una analítica. En el momento en el que tú empiezas a tener algún tipo de alteración, se corta la PrEP. Quiere decir que el hecho de tomar la PrEP, tomarla bien, pero también con un seguimiento, no solamente tomármela y ya está. Cuando haces talleres con chavales, normalmente con menores, normalmente no te exigen nada, pero si son talleres relativos a género y a la educación sexual, te piden que les pidas permiso a sus padres. Es decir, que no solo tienes que contactar con la asociación y encontrar el taller y preparártelo y todo, sino que encima tienes que facilitarles unas hojas con documentos a las familias que te las devuelvan y que todos que todos tengan permiso. ¿Sabes? Que se ponen muchas trabas también para la divulgación de este tipo de información. O sea, solo era para complementar la información que me parecía relevante, porque tú vas a dar un taller de educación en la naturaleza y no te lo piden. Y la ecología y todo es importante, pero sin embargo quieres un taller sobre métodos de anticonceptivos o lo que sea y ya necesitas permiso. Sí, es como si fuéramos a hacer talleres de cómo hacer una bomba. O sea, me da la sensación así, porque tienes que pedir los permisos, y es que vamos a hablar de algo natural, que como es la sexualidad humana, y en fin, y mostrar su diversidad y cómo cuidarte. Si es que no hablamos de otra cosa. Se supone que las pruebas del herpes y tal son públicas. ¿Cómo públicas? ¿A qué te refieres? Si te la puedes hacer la Seguridad Social, depende del tipo de prueba. Vamos a ver, el herpes, el diagnóstico es visual principalmente. Yo en la urgencia no te diagnostico y cojo una muestra de herpes. ¿Vale? O sea, si es una sífilis, sí, porque eso ya se coge y se hace las muestras, pero no, o sea, yo en la urgencia las pido desde la urgencia. O te pido la batería del resto de ITS, te pido el VIH, la hepatitis C, la hepatitis B, ¿vale? Pero esos resultados tenéis que ver en vuestro médico de familia, pero eso sí que está dentro de la Seguridad Social. Hay unas cosas que no se hacen porque ya el diagnóstico es clínico. Cuando me refiero a clínico es que tú ya viéndolo sabes qué es eso. Entonces, porque el tratamiento no te va a cambiar mucho el tratamiento, porque yo el tratamiento se lo voy a poner igualmente. Entonces, claro, otra cosa a lo mejor que tengas una sífilis, pues tengo que asegurar de que eso es una sífilis, ¿vale? Con el chancro sí, pero a lo mejor con esas lesiones que es manchas que os he enseñado antes, tengo que hacer a lo mejor otro tipo de analíticas, ¿vale?
más. No, solo voy a hacer promoción. Hay un centro de ITS en Madrid que se llama Centro Sanitario Sandoval, que está en la calle Sandoval número 7 en Bilbao, Metro Bilbao, que es gratuito, sin cita previa, y que podéis ir de lunes a viernes, vais, os hace un chequeo exhaustivo de todo. O Montesa, que está en Manuel Becerra, son los dos centros, el de Montesa o de Sandoval. ¿Qué hacemos si encontramos a una persona bajo determinado tipo de síntomas por el hecho de haber tomado alguna sustancia, ¿no? La que sea? Primero, no dejarla sola. No sé si conocéis el caso de un médico que falleció, se encontró fallecido. El año pasado se encontraron a 2 personas fallecidas acostados en la cama. Habían pasado unos cuantos días, la familia se pone a buscarlo, todo aparece por redes sociales y después ya aparecen fallecidos. Primero y fundamental, si hay alguna persona pierde el conocimiento, llamar a la urgencia. No porque el efecto, porque a lo mejor si has tomado demasiado alcohol, pues bueno, te da un poco el bajón y ya está, ¿vale? Pero el hecho de estar con una disminución del nivel de conciencia te puede predisponer a que tú vomites y a broncoaspirarte. Ese es el gran problema, ¿vale? Si hay alguno de los otros síntomas que os he estado contando, siempre llamar a la urgencia. Y fundamental no dejar a la persona sola, ¿no? Si sabéis algún tipo de primer auxilio, porque tengáis típico taller de primer auxilio que se hace en cualquier momento, aplicar lo que sepáis. Fundamental es la posición lateral de seguridad, que decíais ponerlo de ladito, porque si le da por vomitar, que no se broncoaspire. A mí una cosa que me sorprendió mucho del SIDA fue que me contaron que su tiempo de vida fuera del sistema de la sangre era muy pequeño. Es decir, que un mito, o sea, no un mito, pero como que la probabilidad de que tú te contagies con alguien en realidad es muchísimo más baja de lo que pensamos, porque el virus no vive casi nada de tiempo fuera de nosotros, ¿sabes? Que es lo típico que no sé si es cierto o es algo que... Puse una diapositiva. No te preocupes, pero escúchame. Puse una diapositiva en la cual nosotros, cuando hay un contacto de riesgo, valoramos el riesgo, ¿vale? O la probabilidad de poder contagiarte por VIH. Dependiendo del tipo de práctica, ese porcentaje varía. Estamos hablando de un 0,0 y pico %. Yo los porcentajes no me los sé de memoria, entiéndeme, porque esto yo veo la tabla y lo aplico. Pero no es un 3%, no nos manejamos en nos manejamos en 2-3 decimales. Entonces, realmente sí que es curioso que para poder coger y contagiarte de VIH, tiene que ser una exposición bastante continuada o bastante prolongada, o que tengas ese paciente una carga viral súper alta, porque eso aumenta la probabilidad. Y sí que es verdad que el virus del VIH fuera del organismo sobrevive muy poco tiempo. ¿Vale? Más preguntas. Espérate. Otra vez, vengo yo. De hecho, nosotros, la sociedad civil, siempre reivindicamos mucho que cambie la categoría, porque no se contagia el VIH, se transmite. Entonces, de hecho, voy a contar una anécdota que esto es real, que lo podéis ver. Hubo un hombre hemofílico en Santander que pues, de repente se cayó el hombre, entonces le cogieron y le metieron en una óptica, creo que era, le tumbaron en el sofá y tal y cual. Vino la ambulancia, se llevó al hospital y del hospital llamaron y dijeron que es que era seropositivo. Estaba en tratamiento, o sea, indetectable transmisibles, que no se transmite. Entraron tan en pánico, porque era contagiosa, que vinieron los bomberos y quemaron literalmente el sofá, con sangre seca indetectable. Bueno, pues esto es una cosa. Entonces también este tipo de mitos, ¿no?, que existen, que el VIH es muy contagioso, como si fuera lepra, pues no es contagioso, es transmisible y efectivamente fuera del organismo no sobrevive. Y luego aparte, con las estadísticas que ha dicho él, creo que la mayor riesgo era recibir penetración anal con eyaculación dentro, era un 3%. O sea, en fin, pues que tampoco es... Y luego, sobre todo, obviamente, si es indetectable, es 0. Matemáticamente demostrado. Vamos a ver, y otra cosa. La transmisión de los virus depende de la vía. O sea, eso es totalmente... Hay virus, que nos quede claro, que se transmiten por vía sanguínea. Hay otros que son por contacto de piel. Y hay otros virus que son por vía aérea. ¿Cuál es la vía aérea? Pues el estornudar, el toser, el estar en contacto más o menos íntimo en la misma habitación. ¿Pero cuáles son esos virus? Pues el virus de la gripe, el ébola, la tuberculosis también, pero eso es más bacteria. Pero, ¿qué decirte? Son enfermedades más respiratorias. El virus del VIH es contacto sanguíneo y contacto de determinado tipo de secreciones.
¿Por compartir un tenedor o un cuchillo me puedo contagiar de VIH? No. Pero aún así, siendo detectable, ¿eh? Es muy poco probable. Si me cae una gota de sangre con una persona de VIH que es positivo y que tiene una carga viral alta en una zona de la piel que no tiene ningún tipo de herida y que es una piel íntegra, ¿me puedo contagiar? No. Y estoy hablando de un VIH detectable. O sea, que hay cosas que sí, lógicamente, y hay otras cosas que no. Ni por compartir mesa, ni yo estar ahora hablando contigo o conmigo, o en fin, o por estar en esta misma sala. ¿Vale? No estamos hablando de una meningitis, ni tampoco estamos hablando de un ébola. Cuidado. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Alguna más? Muchísimas gracias a todos los que habéis venido y sobre todo muchísimas gracias a ellos por venir y por informarnos